Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo, hoy viernes 19 de febrero de 2021. En breve estará con nosotros Andrés Arauz, candidato presidencial de Alianza UNES. Recursos económicos para el funcionamiento en un eventual gobierno, conversaciones con el FMI y contendor en una segunda vuelta, entre otros temas. Hola Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. También estará Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. La independencia judicial, ¿ha venido funcionando? ¿Existe? ¿Cuáles son los cambios, las reformas que necesita el sistema judicial y las sentencias en varios casos de corrupción? Aspectos que abordaremos en breve. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. $3.032.834 votos, según los resultados preliminares que constan en la página del Consejo Nacional Electoral, obtuvo el binomio de la Alianza Unión por la Esperanza. De 13 puntos porcentuales es la diferencia con quien va segundo, más de 1.200.000 votos de diferencia. La República acaba de retornar de una breve gira por los Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con inversionistas, migrantes y también con el Fondo Monetario Internacional. Para dialogar sobre el contenido de esos encuentros, nos acompaña esta mañana desde los estudios de la capital de la República. Economista Arauz, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. En efecto, la visita a Estados Unidos fue muy provechosa. Creo que tuvimos reuniones muy fructíferas por el beneficio del país y sobre todo de las familias ecuatorianas. Antes de entrar al tema de su viaje, quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre la crisis que se ha generado con sus eventuales contendores de segunda vuelta. Uno de ellos habla de fraude y advierte de una movilización de democracia y que se abran las urnas que tengan respaldada alguna inconsistencia. ¿Cuál es su lectura? Mira, nosotros realmente no nos preocupa a quién nos toque como contendor en la segunda, que el recuento que sea en el marco de la ley, que no se quiera posponer o suspender la segunda vuelta, eso es muy importante, que se lo haga en el marco de cuidar la integridad física del material electoral, porque los ecuatorianos ya están cansados de la bronca, de la pelea entre políticos. Lo que queremos son soluciones para el pueblo ecuatoriano y a eso estamos abocados. Esos 3 millones de votos que le generan un margen amplio en la primera vuelta resultan insuficientes para lograr una victoria en segunda instancia. Es necesario que capte el respaldo de quienes el 7 de febrero se pronunciaron por otra opción. Usted había hablado de la unidad progresista pluricultural socialdemócrata. ¿Se ha adelantado algo en ese sentido? Se lo pregunto, economista, porque por ejemplo Javier Herbas ha dicho que no lo va a apoyar y Yacu Pérez está ocupado en otros asuntos. Sí, mira, nosotros estamos haciendo acercamientos ya todo el tiempo con justamente este gran bloque de unidad progresista que va a apuntar al desarrollo del Ecuador, a enfrentar las emergencias que todas las familias están preocupadas. La crisis sanitaria, la falta de acceso a vacunas, un sistema de salud debilitado y por otro lado la crisis económica. A partir de esas urgencias podemos construir puntos en común alrededor de las necesidades de desarrollo del Ecuador. Así que hemos iniciado conversaciones ya tanto a nivel de los bloques legislativos como desde una perspectiva programática para poder construir un país con estabilidad, con oportunidades, con futuro, como lo aspiramos todos los ecuatorianos. ¿Ya han cerrado ya algún acuerdo? No, estamos en proceso de conversación. Esto evidentemente requiere tiempo, requiere de procesamiento, pero las coincidencias programáticas, es decir, las ideas en común que compartimos son mucho más que las diferencias que tenemos. ¿Con quiénes, por ejemplo, están conversando? ¿Izquierda Democrática? Sí, estamos hablando con la Unidad Plurinacional, Movimiento Pachacutic, la CONAIE, con Izquierda Democrática. Son distintos actores que están
ahí, muchos además con quienes hemos coincidido en el pasado, así que tenemos grandes oportunidades para lograr un acuerdo. Economista Arauz, se informó que entre las reuniones que usted mantuvo en Estados Unidos hubo una o algunas con inversionistas. ¿Qué es lo que le han pedido ellos para poder traer sus capitales al Ecuador y qué es lo que usted les ofreció para romper con esa larga historia de inobservancia que tienen los grandes capitales hacia nuestro país y que prefieren tradicionalmente irse a Perú, a Colombia o a Chile? Mira, nosotros propusimos el contrato de certidumbre económica. El contrato de certidumbre económica es un instrumento jurídico en donde la empresa se compromete a generar trabajo, a generar valor agregado, a transferir tecnología, a portarse bien en el país en materia tributaria, etcétera, a cambio de que el Estado ecuatoriano le pueda dar incentivos, estabilidad, que no le cambien las normas a cada rato y obviamente también que exista la posibilidad de que si es que hay alguna controversia se la pueda dirimir más adelante en los espacios pertinentes. Y eso le da seguridad, certidumbre a la empresa. En este contrato de certidumbre económica, por ejemplo, establecemos tasas fijas e incluso tarifa fija de electricidad por el periodo largo de tiempo. Esos espacios pertinentes para discernir conflictos contemplan la posibilidad de reactivar tratados bilaterales, los tratados bilaterales de inversión que resuelven controversias en centros de arbitraje fuera del país. Siempre y cuando estén apegados a derechos y obligaciones. Los TBIs viejos de los 90s eran cheques en blanco. Nosotros no queremos cheques en blanco, lo que queremos es contratos con derechos y obligaciones para ambas partes. Y ese tipo de acuerdos sí estaríamos abiertos a conversar, a negociar, a contemplar, siempre y cuando se contemplen derechos y obligaciones y que estén ajustados a metas específicas contemplados en contratos. Esto lo hemos dicho desde aproximadamente el 2013 en varios escritos que tengo al respecto. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el año en que mayor inversión extranjera directa se recibió fue el 2007, con 425 millones de dólares. Uno de los aspectos que se ha señalado con frecuencia como obstáculo para que llegue más inversión es el impuesto a la salida de divisas, que se creó en 2007 y era del 0.5%. En 2008 se incrementó al 1%, a fines del 2009 ya era del 2% y desde 2011 es del 5%. Para evitar la salida de dólares de la economía, economista Arauz, ¿usted incrementará el ISD? No, mira, esa no es una prioridad ahora. Nosotros tenemos que preservar los dólares con otros mecanismos, principalmente consumiendo lo nuestro, exportando más, fomentando que el crédito productivo se dedique a actividades productivas en el Ecuador y que no se desvíen recursos para que salgan de nuestro país. Nosotros tenemos muchos retos al respecto y yo creo que todos los ecuatorianos van a estar de acuerdo en que se debe preferir consumir el producto ecuatoriano, orientar los recursos a beneficiar a la familia, al vecino, a la tienda de al lado y no necesariamente a traer de afuera esos productos. Es decir, usted está de acuerdo con imponer algunas restricciones de tipo arancelario, entiendo, a las importaciones. Mira, todo el mundo tiene una política arancelaria activa. Nosotros no podemos omitir ese instrumento de política pública. Tenemos que impulsar el consumo del producto ecuatoriano que ha tenido éxito en el pasado. Y es obvio, Lenín, nosotros producimos frutas, producimos alimentos y no es lógico que tengamos que traerlos de otro país cuando tenemos con suficiencia dentro de nuestro país, por ejemplo. Pierina Correa, la asambleísta más votada, indicaba ayer en este espacio hacia dónde apuntarán las acciones legislativas del bloque de UNES. Lo invito a escucharla. Hay varias opciones y también las acciones que se tomen desde el interior del país. Aumentar una recaudación a través del SRI, controlar la salida de divisas, controlar que no haya subfacturación ni sobrefacturación para maquillar rentabilidades, entre otras cosas. Y definitivamente hay opciones como las reservas del Banco Central que permiten, de acuerdo al artículo 302, numeral 3 de la Constitución, al Gobierno Nacional utilizar parte de esas reservas para impulsar el desarrollo y la reactivación económica del país en beneficio de la población ecuatoriana.
Economista, estas acciones, incrementar recaudación vía SRI, requerir recursos de la Reserva Monetaria, entendemos que van en concordancia con su plan de gobierno. Le pregunto, ¿habrá incremento de impuestos o una mayor eficiencia en el cobro? Y segundo, ¿cuánto dinero se tomaría de las reservas? Sí, habrá mayor eficiencia en el cobro. Nosotros sabemos exactamente por dónde tenemos que cerrar la brecha de la evasión tributaria para que el país pueda recaudar más impuestos sin que haya que aumentar las tasas o las tarifas de los impuestos. Así que sabemos por dónde hay que actuar. Como mencionó Pierina el día de ayer, en efecto tiene que ver con la sobre y subfacturación, especialmente a nivel del comercio exterior, y esas serán las principales medidas para aumentar la recaudación. Queremos eliminar también todo lo que son las empresas fantasmas, tener un mayor intercambio de tecnología, de información y comunicación con los bancos, con los socios comerciales, y a partir de septiembre de este año empezará a llegar información que mejorará muchísimo la recaudación tributaria en nuestro país. A nivel de las reservas internacionales, el objetivo inmediato tiene que ver con acceder a los $1.000 millones para poder transferir esta ayuda de emergencia económica en la primera semana de nuestro gobierno de $1.000 a 1 millón de madres de familia, y de esa manera aportar no solo a la economía del hogar, sino a la economía de la comunidad. Con el dinero que consuma la madre de familia aportará a dinamizar las tiendas, los mercados, las ferias, en fin, la economía nacional empezará su reactivación de abajo hacia arriba, primero comenzando por las familias ecuatorianas. Usted se reunió en Washington también con el Fondo Monetario Internacional, a quienes les presentó su propuesta de políticas económicas para reforzar la economía nacional. Según La Voz de América, usted señaló que habían conversado sobre cómo se podría buscar un mejor acuerdo con ese organismo. ¿Cómo visualiza Andrés Arauz un mejor acuerdo con el Fondo Monetario? Mira, un elemento importante es tomar en cuenta que el mundo entero está viviendo una crisis y el mundo entero ha hecho cambios paradigmáticos. Es decir, ya no aplican las mismas reglas que aplicaban en el pasado. Hoy aplican una serie de nuevos elementos que tienen que ver con el rol de los estados apoyando a sus ciudadanos, apoyando a sus negocios, apoyando a mantener a flote la economía e incluso la sociedad. Así que sobre la base de ese contexto hemos conversado con ellos y hemos visto la opción para que en efecto el acuerdo pueda contemplar esta nueva realidad. Un hecho muy importante, luego de meses y meses de un esfuerzo que hemos hecho nosotros en el Congreso de Estados Unidos y a nivel mundial con muchos socios y amigos, finalmente parece que en estas semanas el Fondo Monetario Internacional va a emitir más de $500 mil millones en derechos especiales de giro, que es un dinero que se distribuirá a los distintos países del mundo y una parte le llegará al Ecuador a partir de nuestra gestión. Así que estamos contentos de que desde ya, sin incluso tener que llegar al poder el 24 de mayo, estamos consiguiendo recursos para nuestro país. ¿Y cuáles son los cambios que usted buscaría se implementen al acuerdo? ¿Qué dejar por fuera? ¿Qué sumarle? Lo hemos dicho siempre. En primer lugar, no podemos impulsar un recorte del gasto fiscal de 3 puntos del PIB en un año. Eso creo que ha sido obvio que no se puede implementar. Y el Fondo Monetario Internacional al respecto de eso obviamente también tiene la apertura del caso. También hemos dicho que tiene que aplicarse la Constitución del Ecuador como el marco legal correspondiente para este acuerdo, y también hemos mostrado nuestra preocupación permanente sobre la salida de dólares que existe del país y que debe preservarse en el país para que la dolarización se fortalezca. Eso, ok, y implementar, algún nuevo texto o alguna nueva condición, propuestas de Andrés Arauz en caso de llegar a la presidencia, a ese acuerdo en particular. A nosotros nos interesa muchísimo la inversión pública en apoyo social, la inversión pública en actualizar nuestro sistema, nuestro ecosistema digital del país, todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación, el poder tener internet accesible para los ciudadanos, el implementar nuestra propuesta de conectividad rural y de acceso universal al internet como derecho humano, y también las inversiones
que tienen que ver con la renovación de nuestra matriz energética, reducir la dependencia en combustibles fósiles e ir hacia energías renovables para contribuir en la lucha en contra del cambio climático. Así que estos elementos son consensos a nivel mundial y obviamente fueron recibidos con beneplácito y con entusiasmo, no solo por los funcionarios, sino por los inversionistas. Y para desincentivar el uso de combustibles fósiles, ¿continuaría usted con la política de reducción del subsidio a los combustibles? Mira, a nosotros nos interesa renovar los elementos estructurales de la matriz energética en el Ecuador. Y eso quiere decir que en el mediano plazo tenemos que pasar hacia transporte eléctrico, tanto de transporte pesado, transporte público, como el transporte liviano. También nos interesa renovar el uso del gas doméstico en los hogares, pasar hacia las cocinas de inducción, retomar un proyecto que sí tenía alcances positivos para el país y para la macroeconomía, pero que no se logró concretar. También aspiramos a que, por ejemplo, todo el sector camaronero y muchas de las industrias del Ecuador que actualmente utilizan combustibles fósiles usen energía eléctrica, ya que es más barata, es disponible en nuestro país y aprovecha la fuerza de nuestras cascadas y no un contaminante que llega desde el exterior. Sí, economista, pero ¿qué pasaría con la eliminación que está desarrollándose del subsidio al diésel, a la gasolina eco y extra? Mira, nosotros creemos que el subsidio a los combustibles fósiles puede irse desfasando de forma ordenada, planificada. Ahorita no podemos hacer mucho respecto a la política que ha implementado Lenín Moreno, pero es una decisión que tomaremos a partir del 24 de mayo. En principio yo creo que revertir hacia volver a un subsidio que teníamos hace 2 o 3 años ya no es viable, dado que el precio de los combustibles ya se ha ajustado dentro del marco de los precios relativos de la economía nacional. Una última cosa, economista Arauz, y le ruego ser breve en función del tiempo. En esta segunda vuelta, ¿usted solo va a participar del debate oficial que debe organizar el CNE o si estará dispuesto a debatir sus propuestas con quien sea que fuere su contendor en otros espacios? Mira, en principio nosotros participaremos en el debate oficial, pero si es que se dan los espacios adecuados, que no sean enfocados en medios mercantiles o con fines de lucro, sino que puedan ser espacios universitarios de la sociedad civil, en donde haya amplia participación democrática, también estaremos presentes, Lenín. Andrés Arauz, presidenciable de la Alianza UNES, conformada por Centro Democrático y Compromiso Social, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias y auguramos un año lleno de éxitos para el Ecuador. La visita a Estados Unidos nos marca claramente una agenda enfocada en el desarrollo, en el respeto mutuo y en oportunidades para los ecuatorianos. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo, la independencia de la función judicial y sus reformas para mejorar el sistema. Lo revisamos con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. La frágil democracia ecuatoriana ha acumulado una veintena de constituciones, básicamente porque las 3 funciones del Estado carecen de independencia. Entre ellas, la cenicienta fue la función judicial, cuyo presupuesto es aprobado por el Ejecutivo y con una Corte Suprema que era nombrada por la función legislativa. Desde la Constitución de 1998 se estableció la cooptación para nombrar a sus miembros independientemente del Ejecutivo y del Legislativo, pero en esa ocasión el Legislativo por última vez designó jueces con el carácter de vitalicios. Esa corte provocó luego golpes de Estado y la famosa metida de mano en la justicia. El doctor Iván Saquicela fue elegido concejal de Cuenca en el año 2000, luego se incorporó a la función judicial en 2007, siendo fiscal de Cuenca hasta el 2015, en que fue designado como juez de la Corte Nacional de la Sala de lo Contencioso y Administrativo. En el cargo estuvo hasta el 2017 y desde el 2018 hasta la fecha en que fue elegido presidente, ha ejercido la presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Saquicela es magíster en ciencias penales en las que se ha especializado. Doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, elegido en concurso organizado por el Consejo de la Judicatura. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, muchas gracias a usted por esta entrevista. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. Para que la función judicial alcance verdadera independencia y sea realmente autónoma, debe tener un presupuesto independiente de la función ejecutiva, como por ejemplo el que tienen los GATS. Considero que del recuento que usted expresó, uno de los aspectos fundamentales para que exista una autonomía y para que exista independencia en la función judicial, que es uno de los postulados que nosotros hablamos, uno de los principios cardinales de la justicia de un Estado democrático, en efecto es el presupuesto. Lamentablemente tenemos ciertas limitaciones y no solamente eso, sino que no dependemos sino del presupuesto general, dependemos de gestiones que podamos hacer ante otros órganos del Estado. Ciertamente, este es un aspecto que algún momento, ojalá lo más pronto posible, pueda modificarse. Es decir, la función judicial que no dependa absolutamente de ningún otro órgano, ni siquiera económica y presupuestariamente. Usted bien lo ha ejemplificado, los gobiernos locales, por ejemplo. Claro, ahí hay una realidad distinta en la que pueden obtener sus propios recursos económicos. Pero más allá de eso, considero que la independencia judicial, la independencia entre las funciones del Estado, que precisamente es un aspecto fundamental de un Estado democrático, es decir, la tripartita y clásica división de las funciones del Estado, hoy por hoy siguen teniendo mucho sentido para que haya un real Estado democrático y Estado de Derecho. Doctor, la cooptación fue respetada originalmente por la Constitución de Montecristi, integrando el Consejo de la Judicatura con representantes de la ciudadanía. Pero la metida de mano de Correa consistió en reformar la Constitución y la integración del Consejo de la Judicatura con 2 delegados por cada función del Estado, politizándolo así nuevamente. Para librarse de toda injerencia, ¿debe cambiarse la integración del Consejo de la Judicatura con delegados que no sean de las otras funciones del Estado? Es un aspecto que en el mundo entero existen diferentes maneras de entenderlo, diferentes mecanismos. Hay países que tienen consejos de la magistratura que son manejados por las propias altas cortes o el representante de la Corte Suprema de Justicia. Hay otros consejos de la magistratura en donde se llega a separar la parte administrativa de la parte jurisdiccional. ¿Por qué se dio el Consejo de la Judicatura? ¿Cuáles fueron los conceptos? Para separar de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces el trabajo jurisdiccional, que es el trabajo fundamental de los jueces, con la parte administrativa. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales y que hoy se ha modificado es el hecho de que en el poder jurisdiccional se encontraba la propia posibilidad de sancionar a los jueces, pero con el Consejo de la Judicatura y lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, es el Consejo de la Judicatura el que tenía la potestad de sancionar a los jueces, pero por algo que ha sido muy debatido y discutido en el Ecuador, por el llamado error inexcusable, lo cual ¿qué significaba? Que el Consejo de la Judicatura, que es un gobierno de administración, de gobierno de la función judicial, estaría entrando en la parte jurisdiccional, en las decisiones de los jueces. Hoy por hoy eso está absolutamente claro, que es responsabilidad de los propios jueces. Eso me parece importante, me parece un avance. En lo otro que usted consulta, hay diferentes mecanismos, se puede debatir, pero algo que es importante, en todo país del mundo, esas diferentes formas o mecanismos pueden ser exitosos o no. No depende solamente de la institucionalidad, depende sobre todo de la conducta que tengan las autoridades, las instituciones y la sociedad civil para que ese mecanismo o esa forma que se determine en el Estado se haga realidad en el respeto de la independencia judicial. Doctor. Porque mire usted decía antes los ministros de la Corte Suprema de Justicia eran nombrados por el Congreso Nacional, a todas luces un origen político. Luego, ¿qué es lo que establece la Constitución y la ley? Concurso de oposición y méritos. Naturalmente, yo me inclino porque exista un respeto a la carrera judicial,
concurso de oposición y méritos que sean transparentes, que mida la verdadera valía de los profesionales como primer elemento sine qua non para que pueda haber independencia judicial. De modo tal que existen diferentes formas de organizar las magistraturas en el país, pero lo importante es que en cualquiera de esos que puede ser debatido, dialogado, es fundamental el respeto de la independencia judicial, que hemos dicho siempre, no como privilegio de los jueces, sino como garantía para los ciudadanos que obtengan tutela judicial efectiva, seguridad jurídica. Ese es el anhelo de la ciudadanía. Su especialización es el derecho penal y ha ejercido durante 3 años la presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. El candidato Arauz ha anunciado que se van a ejercer los recursos necesarios para anular los procesos en contra de Rafael Correa y sus colaboradores. Le pregunto, ¿existe todavía algún recurso legal que pueda ejercerse para ese efecto? Bueno, nosotros en primer lugar lo que debemos ser claros y enfáticos, nosotros somos jueces, nosotros aplicamos el derecho y administramos justicia de conformidad estricta con la ley. Ese caso que usted refiere, como cualquiera otro, hemos resuelto en derecho, y ese caso, como cualquiera otro, los sujetos procesales tienen la posibilidad de interponer los recursos que consideren necesarios, sin hacer juicios de valor sobre aquello. Y soy presidente de la Corte, ya no juez penal en estricto sentido, pero claro, naturalmente que conozco que en ese caso existe una sentencia ejecutoriada, es decir, no solo fue la opinión de una jueza que llamó a juicio, sino la opinión de 10 jueces que conocieron el juzgamiento, la apelación y la casación. Esa sentencia se encuentra firme. La ley ciertamente prevé para cualquier caso, he de reiterar, un recurso extraordinario de revisión, que es posible que lo pueda interponer siempre una persona que ha sido condenada, siempre de parte del condenado, y claro está, las causales son claras, son taxativas, son estrictas, es un recurso excepcional, es un recurso restrictivo, y que el único motivo que tiene jurídica y conceptualmente hablando es demostrar que la sentencia contenga algún error de hecho, un error fáctico, no un error de derecho, porque eso ya se trata en casación. Eso corresponderá a los jueces que corresponda tratarlos en estricto derecho, en independencia e imparcialidad. Para nosotros es un caso estrictamente jurisdiccional. Esa es la responsabilidad de los jueces y de una alta corte. Doctor, una vez que la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección que solicitó Rafael Correa y otros 15 sentenciados en el caso Sobornos, ¿se puede proceder ya a la solicitud de extradición de quienes se encuentran fuera del país? En efecto, una de las atribuciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia y ahora en funciones de algunos días, estoy preocupándome y ocupándome de la extradición. Existen algunos procesos de extradición, tanto activos cuanto pasivos, es decir, algunos que se los pide por parte de otros estados y otros que pedimos como Estado ecuatoriano. Considero que hay que darle privilegio a esta materia. Estoy inteligenciándome y entiendo de que falta, o existen más bien algunos problemas, algunos nudos críticos, incluso en aspectos legales de la extradición. Pero lo cierto es de que, sin perjuicio de que puedan haber estos nudos críticos, la Corte Nacional de Justicia y la Presidencia concretamente va a hacer todas las gestiones en el orden jurídico que fueren menester para lograr los procesos de extradición. ¿Por qué? Porque sencillamente los ciudadanos merecen tutela judicial efectiva, y la tutela judicial efectiva implica que una sentencia, que una resolución sea estrictamente ejecutada, es decir, que se respete las decisiones judiciales adoptadas. Así es que en ese sentido nosotros vamos a poner todo nuestro empeño sobre materia de extradición, que es una atribución para que del quede presidente claro, de la Corte Nacional. Para que quede claro, ¿se puede todavía Claro que o no proceder con la extradición de Rafael Correa, que a usted le tocaría encabezarla, impulsarla? Sea breve, por favor. No, brevemente, no quisiera pronunciarme en forma concreta, porque ese es un expediente que tengo que conocerlo, que tengo que tratarlo y resolverlo en su momento. Sin embargo, he sido absolutamente claro que no solamente en ese caso particular, sino en todos los que demande extradición, se tiene que proceder. La ley prevé
existen tratados, existe una ley de extradición, pero naturalmente no depende solamente de lo que hagamos la Corte Nacional y el presidente de la Corte Nacional. Hay que ser muy claros, requerimos el apoyo de otras autoridades del Estado y gestión a nivel internacional para poder conseguir los procesos de extradición. Extradición no significa simplemente un aspecto previsto en la ley y que el presidente de la Corte lo solicite. Se requiere tener éxito, se requiere tener eficacia, y en ese sentido esta presidencia de la Corte Nacional de Justicia va a trabajar tal como he indicado. Doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Buen día, muchas gracias a usted, señor periodista. Concluimos Contacto Directo. Gracias por su fiel sintonía. Lenin. Que tengan todos un buen fin de semana.